El abatimiento de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, deja una serie de dudas sobre qué pasará con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Para entender el posible futuro de la organización criminal, es necesario mirar al pasado, ya que el cártel no surgió de la nada, nació como una ruptura, como esas peleas internas que empiezan por ambición y terminan redibujando todo el mapa criminal. Y en el contexto de la reciente muerte de El Mencho, esa historia importa más que nunca. Para entenderlo hay que regresar a su familia de origen, el Cártel de Sinaloa. Durante años, Sinaloa fue una especie de paraguas que conectaba organizaciones regionales. En el occidente del país, operaba el Cártel del Milenio, o los Valencia, con fuerte presencia en Jalisco, Colima y Michoacán. No era una banda aislada, tenía relación con Sinaloa, y esa relación se sostenía gracias a un personaje que funcionaba como enlace y protector en la zona, Ignacio Nacho Coronel. Mientras Coronel estuvo vivo, había una especie de orden interno, pero cuando desapareció, la estructura criminal se tambaleó. Ese derrumbe se aceleró por dos golpes. Primero, capturas importantes dentro del Cártel Milenio, y después la muerte de Nacho Coronel en 2010. Con él fuera, lo que antes era una estructura con árbitro, se convirtió en una guerra por el control de rutas, laboratorios, dinero, puertos y territorios. Y de esa guerra interna surgieron dos bandos. Por un lado la resistencia, viejos mandos y aliados tradicionales, y por el otro un grupo más joven, con perfil más táctico, al que sus enemigos comenzaron a llamar los Torcidos. Pero ¿quiénes eran los Torcidos? ¿Y por qué son importantes para entender la historia? No era un nombre que ellos presumieran, era un apodo que les pusieron para acusarlos de doblarse o traicionar. En el lenguaje criminal, torcido implica que alguien se vendió, que se acomodó con tal de sobrevivir o avanzar. La resistencia los señalaba de haber facilitado capturas clave y de haberse acomodado para quedarse con la plaza criminal. Con ese estigma encima, los Torcidos entendieron que no podían sobrevivir, tenían que imponerse. Ahí aparece el núcleo del futuro Cártel Jalisco. Entre los líderes y operadores que se asocian con esa facción, destacan Nemesio Ceguera Cervantes, además de figuras como Eric Valencia, el 85, y otros mandos que venían de la misma escuela regional. Lo que los distinguió no fue solo la violencia, sino la forma, estructura jerárquica, disciplina interna, control territorial y una estrategia de expansión que parecía pensada como campaña. En pocas palabras, dejaron de ser una facción y empezaron a comportarse como un proyecto de cartel. En ese punto ocurre la transformación. El grupo deja atrás el apodo de los Torcidos y empieza a consolidarse con una identidad propia. Entre 2010 y 2013 se afianza el nombre que hoy conocemos, Cártel Jalisco Nueva Generación, y desde ahí viene el salto que lo volvió gigante. Crecen en el occidente, se expanden a más estados, se fortalecen con el negocio de drogas sintéticas y usan una mezcla de alianzas locales, violencia abierta y control económico para convertirse en una maquinaria nacional con proyección internacional. Así que dicho simple y directo, el Cártel Jalisco Nueva Generación nació de una fractura, pero hoy ya no es una facción improvisada, es una organización con presencia en buena parte del territorio mexicano, con redes internacionales, control de rutas estratégicas, producción de drogas sintéticas y una estructura que no depende únicamente de un solo operador en campo. Durante años, bajo el mando de El Mencho, consolidó una cadena de mando vertical, disciplina interna y una capacidad de reacción violenta que lo convirtió en uno de los grupos criminales más temidos del país. Y ahora, tras la muerte de su líder histórico, el escenario entra en terreno incierto. Puede venir un reacomodo interno, donde algún mando intente imponer continuidad y mantener la cohesión, pero también existe el riesgo de fracturas, disputas por territorios y ajustes de cuentas entre células. Cuando organizaciones de este tamaño pierden a su figura central, suelen abrirse periodos de tensión que pueden traducirse en más violencia regional, mientras se define quién controla qué. ¿Conocías esta historia? ¿Quién podría tomar el control del Cártel Jalisco tras la muerte de El Mencho? ¿Estamos ante el principio del fin del cartel o ante el inicio de su etapa más impredecible? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de las noticias más relevantes de México y el mundo.